Muy buenos días amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio adventista La Voz de la Verdad. Es para nosotros un verdadero gozo estar nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana para iniciar nuestro repaso de escuela sabática para este día martes 22 de septiembre. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos que a través de la distancia, a través de las ondas de la radio, podemos saludarnos y estudiar juntos. Así es de que preparémonos. Así es, amigo y hermano. Desde ya nosotros les estamos dando una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y los invitamos para que puedan acompañarnos en el repaso de la escuela sabática de esta hermosa mañana, el cual está titulado Universalismo y Pluralismo. Les invitamos entonces para que preparen su material, tengan a mano su Biblia, tengan a mano su cartilla de escuela sabática y por supuesto puedan buscar un lugar cómodo para poder así iniciar el estudio de esta mañana. Por supuesto, antes los invitamos a que puedan acompañarnos en una breve oración para que sea el Espíritu Santo quien dirija nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hermosa mañana poder abrir los ojos, Señor, y poder gozar de un maravilloso día, Señor. Bendice, Padre bendito, a cada hijo tuyo, Señor, a cada persona que a través de esta radio está escuchando tu palabra, Señor. Bendice también a sí mismo a tu siervo, Padre bendito, que trae tu palabra y derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, para que sea Él quien pueda instruirnos en el estudio de esta hermosa mañana, Señor. Ayúdanos a comprender tu mensaje, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, también a poder aplicarlo a cada uno de nuestros corazones, tomando, Señor, en cuenta lo que tú quieres enseñarnos en esta hermosa mañana. Te lo suplicamos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, entonces ahora sí hemos llegado al inicio de nuestro estudio para esta hermosa mañana, el cual está titulado El Universalismo y el Pluralismo. Como saben, el día de ayer estuvimos estudiando cuánto debe uno conocer, pero el título para esta hermosa mañana es Universalismo y el Pluralismo. Bien, mis hermanos, para algunos de nosotros podrá ser nombres que quizás nunca los hemos escuchado: universalismo y pluralismo. Pero existen estos grupos y utilizan la Biblia, pero toman las cosas a su conveniencia. Y ellos están equivocados, errados. Por eso la lección de esta semana debe oírlo el mundo entero, deben oírlo los universalistas y los pluralistas, para que ellos, al escuchar la verdad, si son de corazón sincero, el Espíritu Santo puede sacarlos de ese error. ¿Qué es universalismo? ¿Qué creen los universalistas? El universalismo es la creencia de que todos los seres humanos serán salvos. Un pasaje clave es la afirmación de Jesús, o sea, lo que ellos toman como un pasaje clave. Y dice en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ellos toman eso. Entonces dicen, bueno, Cristo murió por nosotros, murió por todos, entonces Él pagó mi deuda, así es de que todos vamos a ser salvos. Porque Él dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El universalismo ofrece una respuesta a la pregunta de cómo un Dios amante y creador podía permitir
que algunas personas gocen de su presencia eternamente, mientras que permite que muchos otros sufran eternamente en el infierno. O sea, ellos sacan sus conclusiones. Los universalistas responden a esta pregunta teológica al rechazar la creencia en un infierno eternamente ardiente, mientras retienen la creencia de que las almas humanas son inmortales. Otro error. Ellos creen que Dios no destruirá ningún alma humana, sino que transformará cada una, sin excepción, a la imagen del Cristo resucitado y glorificado. Eso es lo que creen los universalistas. ¿Qué dice la lección? Veamos ahí en la lección. Algunas personas enseñan que Dios salvará a todos los seres humanos, no importa lo que creyeron o cómo vivieron. Eso es universalismo. Pero nosotros sabemos que el alma que pecare, esa morirá. El Señor Jesucristo sí vino a morir por toda la humanidad, para que creamos en Él. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Necesitamos creer, y creer significa vivir como Cristo vivió. El universalismo, sigue diciendo en la lección, es la convicción de que todas las personas serán salvadas, aun si nunca escucharon el Evangelio o creyeron en él. Una doctrina que tiene poquita verdad, pero mucha mentira. Entonces, eso es falsedad. Y mucha gente cree estas cosas. Por eso debe oírlo el mundo entero, el mensaje, el verdadero mensaje. Claro que sí. Por eso es que nosotros debemos de prepararnos. Debemos de conocer, debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras para poder llevarles palabras de esperanza a esta clase de personas, para que ellos salgan de ese error, miren a Cristo, comprendan lo que la palabra de Dios dice y puedan ellos arrepentirse y decir, como dijo el apóstol Pablo, como dijo Saulo de Tarso: ¿qué quieres que haga? Relacionado con el universalismo también está el pluralismo. ¿Qué es el pluralismo? Nos dice ahí la convicción de que todas las religiones son igualmente válidas y conducen a Dios y la salvación. Ninguna religión en sí es mejor o superior a cualquier otra, según esta teología. Entonces vemos que el pluralismo dice, pues todas las religiones nos enseñan del respeto a Dios, el amar a nuestro prójimo. Entonces todas las religiones son buenas, todas las religiones nos llevan a Dios. Eso es lo que creen los pluralistas. No importa en qué religión estés, al final vas a ser salvo. ¿Quién creen que ha levantado todo este tipo de doctrinas? Satanás. ¿Para qué? Para que mucha gente se pierda. Pero por eso debemos ser misioneros, para que el mundo entero oiga el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Sigue diciendo la lección: para los pluralistas, el vasto espectro de las creencias religiosas
Los ritos, los símbolos y las metáforas son meras diferencias superficiales que esconden un núcleo similar en todas las religiones. Los pluralistas señalan que la mayoría de las religiones enfatizan el amor a Dios y a los demás seres humanos, una forma de regla de oro y la esperanza de una vida futura gloriosa. Según ellos, todas las religiones en su esencia enseñan lo mismo. Por lo tanto, dice, son senderos válidos hacia Dios. Ellos dicen todos los caminos van a Dios. Pero nosotros sabemos que solamente hay un camino. Y lo dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos, solamente hay uno. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Solamente en el Señor Jesucristo encontramos el perdón. Solamente en el Señor Jesucristo encontramos la salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca del universalismo y del pluralismo? Veamos qué nos dice San Juan 14:6. Para que vayamos mirando qué nos dice el Señor acerca de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí estamos mirando lo que la palabra de Dios nos enseña, y que estos universalistas y pluralistas están equivocados, porque según ellos, todos, no importa lo que crean, al final van a ser salvos. Pero la palabra de Dios me dice que el Señor Jesús dijo y dejó escrito: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También en Apocalipsis 20:14 tiene otro mensaje también para nosotros. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis: y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces vemos la muerte y el Hades, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. ¿De cuál va a ser ese lago de fuego? ¿Cuándo va a ser? No es que ya está, sino que cuando el Señor Jesucristo venga por tercera vez, es cuando ese lago de fuego, como dice Apocalipsis ahí en el capítulo 20, después del milenio, es allí donde será destruido la muerte y el Hades. Pero también veamos qué nos dice 21:8. ¿Quién más va a ser destruido? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos aquí, según los universalistas y pluralistas, ellos dicen que todos van a ser salvos. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, pero la palabra de Dios nos está diciendo que los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que un día creyeron, pero voltearon la espalda luego a Cristo.
aquellos que se salieron de la iglesia, aquellos que se salieron de las manos de Cristo, que decidieron vivir una vida separada de Jesús. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos, aquí hay una lista de personas que van a ser destruidas. ¿Por qué? Porque no vivieron a la altura de lo que Dios exige para poder recibir la vida eterna. Así es de que, pero vemos, a ver, aquí vemos que una persona puede haber sido homicida, fornicaria, hechicera, idólatra, mentiroso, ladrón. ¿Qué cosa no ha de haber sido? Pero si nosotros vamos a Cristo con corazón arrepentido, Él nos perdona, Él nos acepta y pasamos de ser esa clase de gente con un corazón de piedra y Él lo transforma en un corazón de carne y mora el Espíritu de Dios. Vemos cuán diferente es lo que enseñan los universalistas y lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Veamos otra, Daniel 12, versículo 2. ¿Qué nos dice en el libro de Daniel? Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, aquí estamos mirando que Dios en su palabra no dice que todos vamos a ser salvos. Aquí dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces vemos aquí dos grupos, salvados y perdidos. Como en toda la Biblia los encontramos, trigo, cizaña, ovejas, cabritos, justos e injustos, buenos y malos. Entonces vemos que la palabra de Dios sí hace una diferencia. Pero hay alguien que no quiere que nosotros veamos esas diferencias, porque Él quiere que tú y yo nos perdamos. Si tú conoces a alguien que cree como creen los universalistas o pluralistas, tú eres el medio que tiene el Señor Jesús para llevarles el mensaje de salvación. Debes de prepararte, sí. Oración, escudriñamiento de la palabra de Dios. Veamos qué nos dice Mateo 25:46. Fíjese lo que nos dice Mateo. Esa no está ahí en el 25:46. Que nos dice acá. Dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Vemos ahí dos grupos, ¿verdad? E irán estos. ¿Quiénes estos? Ahí mencionó lo que se mencionaba, los idólatras, los hechiceros, los adúlteros, todos los que han vivido según la carne, que no se arrepintieron. Ellos van a ir
a recibir el castigo eterno. Si es de que no creamos con que digan, no, pues todos vamos a ser salvos. No, hermano. Cada uno de nosotros, por eso hay un juicio, va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba vivo. Por eso es importante cómo vivimos, qué cosas hablamos, porque de las palabras que salgan de nuestra boca también daremos cuenta a Dios. Veamos qué nos dice también en San Juan 3:18. San Juan capítulo 3. Todos estos versículos nos están diciendo, miren, esto es lo que va, esto es lo que Dios ha enseñado. Que hay dos grupos, que hay quien se va a salvar y quien se va a perder. ¿Y por qué se va a perder? No por ser malo, porque todos somos malos, todos somos pecadores, pero aquel que se aferró a Cristo, ese será salvo. Pero el que quiso vivir como quiso y dejó a Cristo a un lado, ese se va a perder. De hecho, así dice la lectura bíblica de San Juan 3:18, hermano. ¿Qué dice San El Juan? que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos, dice, el que en él cree no es condenado, es salvado. Nosotros de por sí venimos ya a este mundo y estamos condenados, todos. Por eso es que necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, para recibir salvación, para recibir perdón, para pasar de culpables a perdonados. Entonces vemos que todos estos versículos nos están mostrando algo diferente, totalmente diferente de lo que los universalistas y pluralistas creen. Y aunque agarran la Biblia, agarran ciertos versículos y ahí de esos versículos se aferran para hacer de ese versículo su doctrina. Pero nosotros no solamente tomamos un versículo, tomamos varios versículos. Un poquito aquí, un poquito allá, para ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo debemos de vivir, en quién debemos de creer para recibir salvación y vida eterna. En Mateo 7:13 dice la palabra del Señor en Mateo 7, en capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vemos aquí, el Señor está diciendo, hay dos puertas, hay dos caminos, pero llevan rumbo diferente. La gran mayoría le gusta la puerta ancha, la de las complacencias del yo, la que no exige cambios en la vida, sino que en vez de eso le da rienda suelta para que haga y viva como quiere. Pero el final es muerte, es el lago de fuego. Pero la puerta estrecha
son pocos los que entran por ella. ¿Por qué? Porque el que entra por la puerta estrecha, no cabe el yo. No cabe allí los frutos de la carne. Hay que dejarlos. Y solamente los podemos dejar si nos aferramos a Jesús. Veamos más que nos dice Segunda de Tesalonicenses 2:10. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y con todo engaño, ¿quién es el que engaña? ¿Quién es aquel que trae el engaño a la mente humana? Satanás. ¿Y por qué la gente lo recibe? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, no recibieron el amor de Cristo, lo rechazaron. No aceptaron. No fijaron su vista en la cruz para recibir el perdón, sino que fijaron su vista en el yo. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Así es de que, hermanos, nosotros, si queremos vida eterna, examinemos por qué puerta estamos caminando. ¿Cuál es el camino que estamos llevando? Porque ya estamos mirando que estos universalistas y pluralistas también van a la iglesia. Agarran la Biblia, andan con la Biblia, pero no viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos de nosotros estaremos actuando de esa misma manera? ¿Por qué creen que estas lecciones están viniendo a nosotros? Es para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si realmente estamos siguiendo los pasos del Señor Jesús. Si realmente Jesús es el Señor de nuestra vida. Porque si no lo es, ¿hacia dónde vamos? Al lago de fuego. Por eso nos dice aquí al final, no hay duda. No hay dudas de que tanto el universalismo como el pluralismo son contrarios a la Escritura. Y todo lo que es contrario a la palabra de Dios, ¿de dónde viene? Del enemigo. Dice, no todos serán salvos y no todas las religiones conducen a la salvación. Eso téngalo seguro. No todos serán salvos y no todas las religiones conducen a la salvación. Ahora viene la pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que afirma que creer en el cristianismo es el único sendero verdadero a la salvación? ¿Es arrogante y exclusiva? ¿Qué diría usted, hermano? ¿Es arrogancia decir de que el cristianismo es el único sendero verdadero a la salvación?
¿Qué diría usted? Yo diría que el cristianismo es el único sendero. No hay otro. La palabra de Dios lo dice. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Cristo. Solamente Él. La salvación, dice el corito, se encuentra en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristianismo es creer en Jesús. Creer lo que Él nos dejó en su palabra. Eso es cristianismo. Ahora nos dice, comparte tu respuesta el sábado en la clase. Bien, hermanos, hemos estudiado un poquito acerca de lo que hoy día martes 22 de septiembre, acerca del universalismo y pluralismo. Pero llegamos a la conclusión que tanto el universalismo y pluralismo, dice, son contrarias a la Escritura. Ayudemos a estas gentes para que salgan del error y conozcan y acepten a Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos el repaso de nuestra lección para esta hermosa mañana de martes, universalismo y pluralismo. Que el Señor les bendiga. Es nuestro deseo en oración, y de todo corazón se despide su amigo y hermano Manolo Roca. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y hasta el día de mañana, su hermano y amigo Humberto Cativo.